En este video vamos a explicar un poco sobre lo que es la ley de Ohm. Ok, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm fue postulada por el físico alemán Georg Ohm, quien en 1827 descubrió que había una relación simple entre la diferencia de potencial, la resistencia eléctrica y la cantidad de corriente eléctrica. La ley de Ohm nos dice que la intensidad de la corriente eléctrica transportada por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus terminales e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Vamos a hablar un poco más sobre quién fue George Ohm. George Simon Ohm nació el 16 de marzo de 1789 en Alemania y murió el 6 de julio de 1854 en el mismo país. Fue un físico y matemático que se conoció principalmente por su investigación sobre las cargas eléctricas, las corrientes eléctricas. Estudió la relación que existe entre la intensidad de una corriente eléctrica, su fuerza electromotriz y la resistencia, formulando en 1827 la ley que lleva su nombre en su honor. Esta ley dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. También se interesó por la acústica, la polarización de las pilas y las interferencias luminosas. Ok, matemáticamente la ley de Ohm la podemos expresar de la siguiente manera. I va a ser igual a V entre la R, donde la I va a ser igual a la intensidad de la corriente eléctrica que pasa a lo largo del conductor, y esta está medida en amperes. La R va a ser igual a la resistencia eléctrica que presenta el conductor y se mide en ohm. Y finalmente la V va a ser igual al voltaje entre los extremos del conductor y se va a medir en volts. Y vamos a ver un problema en el cual vamos a utilizar la ley de Ohm para poder resolverlo. Dice así: determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 50 ohms al aplicarle un diferencial de potencial de 100 volts. Ok, para resolver este problema, pues vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues identificar los datos. El primer dato que tenemos dentro de este problema es la resistencia, que es de 50 ohms. El segundo dato que tenemos va a ser el voltaje. El voltaje que nos indica es de 100 volts. Y finalmente pues estamos buscando la intensidad de corriente eléctrica. Aplicando la ley de Ohm decimos que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces únicamente vamos a sustituir los valores dentro de la fórmula. La intensidad de corriente va a ser igual a 100 volts entre la resistencia, que es de 50 ohms. Hacemos la división 100 entre 50 y nos dice que la intensidad de corriente va a ser igual a 2 amperes. Entonces vamos a decir que en nuestro resultado que la intensidad de corriente eléctrica es de 2 amperes. Ok, vamos a pasar a otro ejemplo, a un problema número 2. Este problema va a decir así: calcula la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 20 ohms y por ella fluyen 12 amperes. Si se dan cuenta, tenemos como dato pues lo que es la resistencia, que es de 20 ohms, y la intensidad de corriente que fluye, que es de 12 amperes. En esta ocasión lo que nos piden es calcular la diferencia de potencial, es decir, el voltaje. Vamos a ver cómo se resuelve. Primeramente pues vamos a separar los datos. Tenemos como primer dato la resistencia, que es de 20 ohms. La intensidad de corriente es de 12 amperes. Y la diferencia de potencial, que es el voltaje, pues no lo conocemos. Vamos a aplicar la ley de Ohm. Y decimos que la corriente va a ser igual al voltaje entre resistencia. Vamos a hacer un despeje porque lo que tenemos que buscar ahora va a ser la diferencia de potencial. Entonces la vamos a dejar sola a la V. Pasamos la resistencia del otro lado,
va a pasar multiplicando. Entonces la V va a ser igual a la R por la I, la resistencia por la intensidad de corriente. Ahora sí, ya vamos a sustituir únicamente los datos. Entonces decimos que el voltaje va a ser igual a la resistencia, que es de 20 ohms, por la intensidad de corriente, que es de 12 amperes. Hacemos la multiplicación, 20 por 12, y nos dice que va a ser igual a 240 volts. Entonces decimos que la diferencia de potencial va a ser de 240 volts.